noches, Brando. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Maritza. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Wendy. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Arely. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, Ludwig. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Luis. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Paola. Buenas noches. Buenas noches, Catarina.
Buenas noches a todos. Buenas noches, licenciada. Vamos a esperar. Buenas noches. Vamos a esperar un par de minutos más para empezar, así que no digan que los dejé afuera. Buenas noches, Edgar. Que no digan que los dejé afuera y no les di acceso. Vamos a esperar un poquito. Ya no quiso entrar, pero ya no entró. Buenas noches. Buenas noches, Josué. ¿Cómo está, Lick? Buenas noches. Perdón que Buenas el lunes noches, no puede José. estar. No puede Sí. estar el lunes. Bueno, no hay problema. Tuve una emergencia familiar, pero aquí nos ponemos al día, no hay claro. Pero lo importante es que esté bien la familia. Gracias a Dios ahí estamos saliendo de algo malito, pero ya estamos bien. Ay, qué bueno. No sé si ya les comenté cuándo es el segundo parcial. El 17 de abril, como que así escuché, licenciada. No sé si es así. Sí, el 17 de abril. Entonces sí les comenté. Sí, licenciada, indicó que a partir del 17 de abril. Ujú. Bueno, yo es que no recordaba si les había dicho a ustedes o solo las secciones del martes. Lick, tengo una duda. Fíjese de que como ya no me respondió el mensaje en WhatsApp que iba a pasar conmigo en referente a que no hice su examen. Disculpe que la Eh, moleste tanto con eso. no se preocupe, fíjese que me dijeron en la coordinación, porque en la coordinación les rechazaron las solicitudes. Me dijeron que por el hecho de que se había dado una semana para que se pusieran al día y pudieran examinarse, que no se podía ser extraordinarios en ese sentido. Porque yo creo que usted fue de la quinta oportunidad, ¿va? Sí, licenciada. Sí, sí, Pero si no. me da un trabajito, no se puede. No, no se puede, si es peor todavía un trabajo, es doble trabajo para mí. No, fíjese, lo lamento mucho, porque por eso nos atrasamos en todo, porque el examen ahorita del segundo parcial tendría que haber sido el 11 y se atrasó también. Todo se atrasó 8 días, una semana se ha atrasado todo. Perdón por atrasarlos, perdón. No se preocupe, pero sí se hizo con la intención de que ustedes no salieran afectados, pero ustedes no ahí sí, como dice la secretaria, no se pusieron las pilas para hacer las cosas. La verdad, Lee, que como uno es nuevo, pero bueno, ya está, a golpe dado no hay quite y le entramos a lo que venga, pues. Sí, todavía la oportunidad de sacar una buena nota en el segundo parcial para hacer la zona mínima, o más de la zona mínima si se lo propone. Gracias, Lee. Espero que me apoye. Vamos a empezar con la clase. Oye, entonces nos quedamos vimos las fichas mixtas, fue lo último que vimos, ¿verdad? Nos tocaba o nos toca las fichas electrónicas. ¿Es así?
Así es, correcto, Lic. Muy bien. Les pregunto porque de repente me confundo de sección. Bien, entonces en relación a las fichas electrónicas, pues como ustedes se han dado cuenta, en los últimos años el avance en la tecnología ha permitido mejorar la manera de cómo poder recolectar los datos, ya que ahora están disponibles por medio de la red. Y los ficheros electrónicos ofrecen también una alternativa sencilla para poder organizar la información, ¿verdad? Entonces nosotros podemos hacerlo por ese medio. ¿Alguien quiere preguntar algo? Bien. Entonces la información se puede guardar utilizando distintos programas, aplicaciones gratuitas que se concentran y están disponibles para ello. Entre estos programas que nosotros podemos utilizar están Mendeley, HubSpot, Cityware-like, EndNote, entre otros que también hay que nos pueden ayudar para hacer las referencias bibliográficas. Por ejemplo, cuando hablamos del programa Mendeley, pues es un gestor bibliográfico y facilita la captura y organización de referencias bibliográficas. También el trabajo con documentos y la cita y creación de bibliografías en varios formatos bibliográficos, o sea, dependiendo del formato que se va a utilizar, así se puede también aplicar este programa para poder hacerlo. En relación a HubSpot, también es un gestor de referencias bibliográficas de código abierto que también permite importar, editar, organizar y exportar referencias de las que nosotros encontremos para su uso. Está también el Cityware-like, que este también es un gestor, o sea, todos son gestores de referencias bibliográficas. También es una herramienta que permite crear bases de datos personales de referencias bibliográficas. Se pueden importar esas referencias desde cualquier base de datos, como pueden ser también revistas. Y también se pueden introducir referencias de forma manual. Se puede generar bibliografías seleccionando el formato que se adapte para tal fin. Y las EndNote también es un gestor de referencias bibliográficas en línea, diseñado para ayudar a los investigadores y estudiantes a gestionar sus bibliografías e incorporarlas a sus trabajos de investigación. Esos son entonces esos programas que se pueden utilizar para las referencias bibliográficas. Cada uno de ellos permite organizar los datos y disponibilidad de almacenaje, además de la creación de referencias y fichas bibliográficas. Este es un ejemplo de una imagen ilustrativa de un fichero electrónico. Como se pueden dar cuenta, está en la computadora y aparentemente estamos sacando el fichero de la pantalla, pero que solo es apariencia, ¿verdad? Por eso es solo ilustrativo. Pero eso tendría que estar en algún programa de la computadora. Al igual que las fichas en físico, en las digitales también se pueden elaborar de resumen, paráfrasis, cita textual, combinadas. También las de comentarios que no aparecen acá. Y los datos generales que se deben incluir para hacer las fichas son el nombre del tema, el número para poder identificarlas, el nombre del autor, la página, la fecha de la publicación del libro o de la revista que nos es de utilidad, el resumen, comentario, paráfrasis, que debemos de anotarlo, ¿verdad? ¿Qué tipo de ficha es? Y una nota que se pone al final indicando la fecha de cuando se ingresó a la página para obtener esa información. Aquí hay un ejemplo que es sobre el tema es la globalización y la economía social y solidaria, un estudio desde la perspectiva jurídica. Autor es González Rivera, Tatiana Vanessa. La fecha de publicación es el 31/12 del 2020.
Y la página, pues está acá, es una página con URL, y luego dice que es un resumen. En este artículo se analiza la manera en la que la economía globalizada ha impactado en la sociedad. Para este caso se toman en cuenta los cambios que se han experimentado en comunidades donde el individualismo ha permeado contraponiendo las prácticas ancestrales. La autora aborda desde el punto de vista jurídico asuntos de derecho comunitario en relación con el derecho internacional. Luego aquí hay otros ejemplos de cita directa o textual. Está el nombre del tema, es sobre la metodología, subtema, introducción a la metodología científica. El año y autores, Fidas Arias, de la sexta edición en el 2012. El título del libro es el proyecto de investigación. Está el nombre de la fuente y luego la dirección de la URL. Y la cita textual inicia con comillas, como habíamos visto. Dice, la investigación científica es un proceso metódico y sistemático dirigido a la solución de problemas o preguntas científicas mediante la producción de nuevos conocimientos, los cuales constituyen la solución o respuesta a tales interrogantes. Y está la página donde se copió la cita textual y la fecha de cuando se consultó, que es septiembre del 2022. Aquí hay otro ejemplo de una de resumen. También está el tema, que es sobre recursos financieros, el título, el material, el autor, la fuente y la URL. Y luego es un resumen donde dice que los recursos financieros son todos los bienes que posee una empresa y conforman su patrimonio, capaz de convertirse en dinero líquido, como por ejemplo la mercancía, edificios, maquinarias y equipos, entre otros. Y está la fecha también de consulta, que fue septiembre del 2022. No sé si hay alguna duda de las fichas electrónicas. No, licenciada. Entonces, no sé si ustedes sabían que existe una gran diferencia entre cita bibliográfica y referencia bibliográfica. ¿Saben ustedes eso? La diferencia entre una cita... Bien, la cita bibliográfica, como ustedes se dieron cuenta, ya la vimos, es cuando nosotros copiamos algo textual de otro autor y en la redacción incluimos dentro del texto los datos del autor, el año de la publicación y la página, y si es una cita textual menos de 40 palabras, la entrecomillamos y redactamos lo que dice textualmente el autor. A esto se refieren las citas bibliográficas. Y las referencias bibliográficas es la bibliografía que todo trabajo de investigación debe de llevar y se adjunta al final del trabajo. Entonces, aquí si ustedes se dan cuenta, dice, la cita bibliográfica es la transcripción parcial de un texto acompañada de la mención de la fuente consultada. La referencia bibliográfica es la que aparece consignada al final del documento, ordenada alfabéticamente. O sea que la referencia bibliográfica, ahí vamos a anotar todos los libros, revistas, periódicos, etcétera, etcétera, que nosotros utilizamos para realizar nuestra investigación. Siempre en orden alfabético. Debe de llevar como título ya sea referencias bibliográficas o solamente bibliografía. Puede ser de las dos formas. Y lo que sí va separado es la legislación. Entonces, por ejemplo, las normas APA no incluyen todas las pautas específicas para citar y hacer referencia de fuentes legales o legislación, como por ejemplo los códigos, artículos, leyes, tratados o decisiones judiciales. Esto es porque los ejemplos de referencias legales de APA provienen de la última edición, que en este caso, que es la que está vigente, es la número 21 del Libro Azul, que es una fuente autorizada para citas legales y la guía de estilo principal utilizada por los estudiantes de Derecho y otras profesiones en este campo, en Estados Unidos, y se adapta también a cada país. Entonces, esta legislación
Según las normas ZAPA, pues debe de llevar los datos que a continuación aparecen. Se debe poner como, digamos, el título legislación, y si es la Constitución, porque debe de ponerse en orden jerárquico. El orden jerárquico de los códigos y leyes, ustedes ya lo vieron en derecho, ¿verdad? Todavía no, licenciada, pero más o menos tenemos una idea que la que está hasta arriba siempre es la Constitución, la madre Así de todas es las que leyes. así es. Entonces, digamos, va el nombre oficial de la Constitución, va abreviado el artículo específico citado y la fecha de promulgación y el país. Entonces, aquí el nombre oficial es Constitución Política de la República de Guatemala. Abreviado va Código Penal. Luego el artículo es el decreto ley 107 y la fecha de promulgación de la Constitución que está todavía vigente es del año 1986. Y luego está el lugar que es Guatemala. Así iría en la bibliografía redactado la Constitución. Ahí en este caso no va en orden alfabético, sino que en orden jerárquico. Los libros sí van en orden alfabético, por apellidos de autor. Bien, aquí está un ejemplo de las fuentes que, según las normas ZAPA, está la que se utilizaba en la sexta edición, y ahorita pues la que está vigente es la de la séptima edición, como vimos. Y aquí pues se anota qué tipos de letra se aceptan para los trabajos de investigación. En la sexta edición, como se pueden dar cuenta, solo se aceptaban 2. Ahorita en la séptima edición se aceptan 5 tipos de letras. Entonces, ustedes pueden elegir el que más les guste y utilizarlo. Para poder redactar cualquier trabajo de investigación que se solicite, siempre debe presentarse en hojas tamaño carta. Para fines de tesis, solo hay que imprimir en una parte, digamos en la cara, no al reverso de la hoja, sino que solo en la cara de la hoja. Y pues deben de utilizar el tipo de letra que más les guste, las que ya vimos. El tamaño es 12 puntos. El espaciado es interlineado de dos puntos sin espacio entre párrafos. Alineado a la izquierda sin justificar. Los márgenes tienen que ser de 2.5 todo. Y una sangría de 5 espacios en la primera línea de cada párrafo. Si se dan cuenta, los 4 márgenes que están acá son de 2.5 que se debe de dejar. El mismo espacio al inicio y al final, igual que la parte de arriba de la hoja y la parte de abajo. Aquí hay, siempre los títulos van centrados, y como ven acá hay un espacio para empezar el párrafo. Entonces, este es un ejemplo de cómo hay que presentar los trabajos escritos. No sé si hay alguna duda. Así deben de ser Sí, según siempre. sí, según las normas ZAPA, sí, no puede variar. Ok, disculpe. No tenga pena. Y cuando ustedes tengan que hacer la tesis, tienen que tomar en cuenta esto también. Bien, luego tenemos las técnicas de recolección de datos. Ya vimos cómo podemos nosotros hacer la recolección de datos. Pueden ser datos primarios, secundarios, etcétera, etcétera. Y ahorita, pues, recuérdense que estas técnicas de recolección de datos las vamos a utilizar cuando no encontremos teorías que nos ayuden a comprobar nuestra hipótesis. Entonces tenemos que recurrir a fuentes primarias, o sea, a datos de primera mano, que vamos a hacerlo por medio de la entrevista, la encuesta o el cuestionario. El cuestionario sería y la observación. Lo que pasa es de que nosotros normalmente decimos que vamos a hacer una encuesta, pero la encuesta toma 2 formas. Puede ser una encuesta por medio de un cuestionario o una encuesta por medio de una entrevista.
Entonces, esas son las técnicas que podemos utilizar para recolección de datos. Podemos decir entonces que son instrumentos que el investigador diseña y utiliza con el fin de recolectar información de primera mano que es de utilidad en el desarrollo de la investigación. Esta actividad permite el acercamiento a la fuente directa y se realiza de manera organizada con el propósito de cumplir los objetivos planteados en la investigación. Las técnicas dependen en gran medida de los enfoques de la investigación y de las necesidades que éstas presenten. Entre las técnicas de recolección de datos más utilizados están la entrevista como primer punto, y dentro de la entrevista nosotros podemos hacer una entrevista estructurada, una semiestructurada o una informal, que también se conoce como no estructurada. Más adelante vamos a ver cada una de ellas. Hablando de la entrevista, podemos decir entonces que se utilizan frecuentemente en las ciencias sociales y consiste en un diálogo que se establece con un interlocutor con el objetivo de obtener información de primera mano sobre un tema determinado. Su importancia se basa en que permite el contacto directo con las personas que proporcionan los datos relativos a conductas, opiniones, deseos, actitudes y expectativas. Para la realización de esta técnica, el investigador debe tener cuidado en el tratamiento e interpretación de los datos. Tomar en cuenta que el entrevistado siempre dará su punto de vista sobre los acontecimientos. Previo a llevar a cabo esta técnica, se recomienda considerar algunos aspectos, como por ejemplo, que la entrevista se debe preparar con respecto a la persona que proporcione la información. Se debe establecer relaciones previas con el objetivo de conocer los contextos donde se realizará el trabajo investigativo, presentarse de manera adecuada a los lugares frente a las personas para generar un ambiente de confianza. O sea, cuando se habla de presentarse adecuadamente es, digamos, no ir mal vestido, podríamos decir, para ser más claros, sino que ir de una forma correcta, ¿verdad? Los horarios para efectuar las entrevistas deben ser los indicados, tomando en cuenta que las personas entrevistadas están cediendo parte importante de su tiempo, o sea, deben de estar puntuales para reunirse con la persona que les va a dar la entrevista. Se debe combinar la entrevista con la técnica de la observación para formarse una visión más amplia y profunda del problema investigado. Para la realización de esta técnica, el investigador debe tener en cuenta algunas sugerencias como la importancia que tiene el informante o interlocutor para su investigación, ya que si no fuese por él, no se podría tener la información necesaria. El diseño adecuado de las preguntas que formulará, teniendo también en consideración que en la mayoría de los casos solamente tendrá un acercamiento con la persona. Entonces, tratar de grabar toda la conversación para tener la información que se proporcionó de las preguntas que se le hicieron a la persona que nos está dando la entrevista. Establecer los tiempos que durará la entrevista para no saturar y aprovecharlos de una manera efectiva. O sea, de una vez decirle al informante cuánto de su tiempo necesitamos para hacerle la entrevista. No debemos de extendernos demasiado porque a veces las personas tienen otros compromisos y apartan un espacio para darnos la entrevista. También la elección de un lugar cómodo que inspire confianza a los participantes. Realizar los acercamientos con anticipación y si surge algún cambio se debe informar a tiempo. Por ejemplo, si la persona que va a pasar la entrevista no tuvo algún contratiempo, pues se debe informar a tiempo a los entrevistados para que no tengan que acercarse al lugar donde habían quedado de hacer la entrevista, ¿verdad? Y no encontrar a nadie. Entonces podemos decir que el término de la entrevista proviene del francés entrevoir, que significa verse uno al otro, pero también incluye ver imperfectamente, dar un vistazo a, ¿qué es la entrevista?
es una conversación seria que se propone un fin determinado distinto del simple placer de la conversación. Nos sirve para recoger datos, informar y motivar. Una entrevista es un hecho que consiste en un diálogo entablado entre dos o más personas, el entrevistador o entrevistadores que interrogan y él o los entrevistados que contestan. Al momento de la entrevista debe de hacerse saber al entrevistado el motivo de la entrevista y también la importancia que tiene la información que aportará para su investigación. Identificar también de parte de qué institución se necesita esa información. También informar la función que como entrevistado tiene en la investigación. Elaborar preguntas concretas para que las respuestas conlleven a la obtención de información valiosa para la investigación. De esta manera también se evitarán preguntas que distraigan el objetivo de la entrevista. Entonces tenemos que ver qué tipo de entrevista vamos a realizar, si una estructurada, semiestructurada o no estructurada, que las vamos a ver ahorita. También debemos demostrar respeto hacia la persona entrevistada y sus comentarios. Mantener la atención y evitar las interrupciones, así se aprovechará de una mejor manera la técnica y los resultados serán beneficiosos. Luego de realizada la entrevista, el investigador tiene que proceder a la transcripción de los datos. ¿Alguien quiere hablarme? Licenciada, tengo una consulta. En este Dígame. medio de la entrevista no hay una forma a seguir de a qué personas uno va a entrevistar, cómo comportarse. Póngale a un juez, no se le puede comportar como una persona normal de un área rural. Ajá. No, sí, por eso es que están todas estas sugerencias que están acá, que deben de presentarse de una forma adecuada. Y también la persona que tenga que hacer la entrevista tiene que tener mucho conocimiento sobre el tema y cómo llevar la entrevista. Ok, es que sí tenía así como la noción de que a una persona póngale un juez, no se le puede tratar a la misma manera que a un área de un área rural, porque las entrevistas no están siendo específicas a qué persona, ¿vale? Ajá, sí, no se está haciendo específico, pero dependiendo del tipo de investigación, también va a depender el tipo de personas que se les va a solicitar información. Ok, gracias, Lic. Entonces, si se desea, se puede entregar al informante una copia de cómo quedó la transcripción de las respuestas que dio. Esto es con el objetivo de obtener su aprobación por el trabajo realizado. Y además de tener su aprobación para que también esté o tenga la seguridad que no hubo ningún cambio de lo que él indicó, sino que todo está transcrito tal y como él lo informó. Entonces la información pasa a clasificarse y registrarse adecuadamente para su utilización. Por lo general se utilizan 3 tipos de entrevista, como las que les marqué anteriormente. Está la entrevista estructurada. En este caso de esta entrevista, el investigador ha redactado con antelación una lista de preguntas con respecto al problema y únicamente se va a limitar a su realización para no desviarse del tema. O sea que va a llevar ya esa lista con las preguntas redactadas y la entrevista se va a realizar en base a esas preguntas. Y esta estructurada tiene 4 formas de realizarse, que sería la cara a cara, la telefónica, la flotante y la informatizadas. Cuando hablamos cara a cara es estar frente a frente con la persona haciendo la entrevista. Telefónica, pues estar con el aparato telefónico, ¿verdad? Haciendo la entrevista, haciendo las preguntas necesarias. Y la flotante informatizada se las voy a compartir más adelante para que ustedes sepan a qué se refieren estos 2 tipos de preguntas estos 2 tipos de entrevistas que son nuevas porque se refieren a lo virtual. Entonces, pero les tengo ahí una definición que les voy a compartir. Estas no están en el libro, pero
Sí, es bueno que ustedes lo sepan, ya que el próximo semestre lo vamos a ver de una forma más amplia. Entonces, la entrevista estructurada plantea idénticas preguntas y en el mismo orden a cada uno de los participantes, quienes deben escoger la respuesta entre 2, 3 o más alternativas que se le ofrecen. Tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que la información es más fácil de procesar, simplificando el análisis comparativo. El entrevistador no necesita estar entrenado arduamente en esta técnica. Hay uniformidad en la información obtenida. La desventaja es que es difícil obtener información confidencial y se limita la posibilidad de profundizar en un tema que emerja durante la entrevista. Entonces, estas desventajas se pueden evitar utilizando otro tipo de entrevista. Acá está la entrevista flotante, o sea, el otro tipo de entrevista que podría ser la semiestructurada o la directa que vimos anteriormente. Bueno, en relación a la entrevista flotante, esta pues es una batería de preguntas estructuradas también requeridas por medio de redes sociales. Esta modalidad ofrece la ventaja de que el entrevistado puede responder en un momento diferente al que recibe las preguntas. A eso se refiere la entrevista flotante, que se puede hacer por medio de redes sociales. Y la entrevista informatizada es una variante de la flotante. El elemento que la diferencia es que las respuestas se automatizan y se ingresan de inmediato en un programa de computación. Luego tenemos esto que se los marqué, no está en el libro. Tenemos entonces también la entrevista semiestructurada. En estas también se ha redactado una serie de preguntas o temas generadores sobre los que girará la conversación. Esta técnica no es cerrada, sino que permite integrar nuevas temáticas que vayan surgiendo en el transcurso de la entrevista y aporten luces para la comprensión de la investigación. O sea que es completamente, es diferente a la anterior, ya que acá, además de que tenemos las preguntas, también podemos tener temas para poder obtener mayor información. Y la entrevista informal o no estructurada, en este tipo de entrevistas lo que se tiene claro son las temáticas a tratar sobre las que se desea tener información. Acá el investigador las da a conocer y la conversación se va a registrar de manera espontánea en base a los temas que se necesita información. O sea que aquí no hay preguntas ya redactadas, sino que son temas de los cuales se va a hablar respecto a ellos. Aquí hay una clara diferencia también entre ambos. Dice, las entrevistas se dividen en estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas o abiertas. La entrevista estructurada, el entrevistador realiza su labor con base a una guía de preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a esta. Las entrevistas semiestructuradas se basan en una guía de asuntos y preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados. Y las preguntas abiertas o no estructuradas se fundamentan en una guía general de contenidos y el entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarlas. Entonces, los participantes de una entrevista, para poderla realizar, debe haber un entrevistador, que es el que hace las preguntas, el entrevistado, que es el que responde a las preguntas del entrevistador, y los recursos, que en este caso tendría que ser el entrevistador, debe de contar con notas de apunte, grabadora y cámaras. El notas de apunte, pues, por si es necesario, pero si hay una grabadora, pues es mejor porque ahí se va a grabar toda la información obtenida. Aquí es una imagen de la técnica de la entrevista donde hay dos personas platicando. Esta es una entrevista de trabajo donde la persona, este es el entrevistador y el entrevistado. Dice el entrevistador, dice, háblame de ti.
El entrevistado contesta, pues verá, tengo 24 años y he estudiado la carrera de... luego el entrevistador le pregunta, ¿cuánto tiempo llevas buscando trabajo? El entrevistador responde, apenas llevo 2 meses, empecé cuándo, etcétera, etcétera. Este es un ejemplo de una entrevista de trabajo. Recuérdense que hay todo tipo de entrevistas, puede ser entrevistas de trabajo y entrevistas para obtener información para realizar una investigación. La entrevista entonces debe tener el entrevistador, es el que dirige la entrevista, debe dominar el diálogo, presenta al entrevistado y el tema principal, hace preguntas adecuadas y cierra la entrevista. El entrevistado es la persona que tiene alguna idea o alguna experiencia importante que transmitir. Entonces podemos decir que la entrevista es una técnica para obtener datos que consiste en un diálogo entre 2 personas, el investigador y el entrevistado. Se realiza con el fin de obtener información de parte de este, que es una persona entendida en la materia de investigación. ¿Está clara la entrevista? Sí, licenciada. No, ¿hay alguien que tenga alguna duda? ¿Alguien me quiere hablar? Sí, Lick. Dígame. Fíjese que no le encuentra la diferencia entre la semiestructurada y la entrevista informal. Ya que Vea, la estructurada, usted lleva ya las preguntas redactadas para hacerlas. O sea, les hace las mismas preguntas a todos los entrevistados y en el mismo orden. En la semiestructurada, usted puede llevar preguntas, pero en el transcurso de la entrevista pueden surgir nuevos temas que también pueden profundizarse en ellos. No se dejan, digamos, a un lado, porque como en la estructurada, porque en la estructurada se deben de regir exclusivamente al orden de las preguntas y solo preguntas y respuestas. En la semiestructurada se puede ampliar. Y en la informal son temas, se va a hablar sobre temas específicos de la investigación. Entonces hay libertad de hablar, que el entrevistado hable lo que él desee sobre el tema que conoce. ¿Está clara ahora la diferencia o sigue sí, sin comprender? es Sí, que ahora sí. sí, lo que no entendía era la semiestructurada y la informal, ya que tenían un parecido. No tienen parecido porque en la semiestructurada, además de las preguntas que ya se llevan redactadas, se puede ampliar. Y en la informal es solamente temas. Ah, ya. Gracias, Lick. Ajá, Ya. bueno. Luego tenemos el cuestionario. Esta pues también es una técnica de la encuesta y es una herramienta de colección de datos en la cual se utiliza un cuestionario con preguntas cerradas con la intención de que los datos que se obtengan sean precisos y en grandes cantidades. Para ello se debe tener en cuenta la elección de la muestra de la población que representa los resultados, que puedan calcularse en porcentajes. Entonces, los resultados de un cuestionario, como son preguntas, si se van a hacer solo preguntas cerradas, tienen la ventaja que el vaciado de la información va a ser más fácil y normalmente se hace en gráficas de sectores o diagrama de barras, que esto sería ya en lo estadístico. Y los resultados se obtienen también de manera rápida y para su análisis y representación se utilizan las gráficas que les acabo de mencionar. Esta técnica es bastante utilizada en investigaciones cuantitativas y mixtas. Los cuestionarios pueden realizarse vía electrónica, por teléfono o de manera presencial en los lugares donde se realiza la investigación. Debido a su facilidad, es de uso frecuente, ya que la mayoría de personas utiliza estos cuestionarios para poder obtener información relacionada a un tema en específico. Y los tipos de preguntas que se pueden poner en un diccionario son cerradas, abiertas, alternativa, opción múltiple y escalas de Likert.
Cuando hablamos de preguntas cerradas, son preguntas que solo admiten dos respuestas, sí o no. Aunque algunos autores dividen estas preguntas cerradas en dicotómicas, que solo admiten dos respuestas, y politómicas, que admiten más de dos respuestas. Las abiertas, donde le dan completa libertad a la persona que está respondiendo el cuestionario para que escriba lo que crea o lo que opine respecto a la pregunta que se le están realizando. No sé si hasta aquí estamos bien. ¿Está claro hasta acá o hay alguna duda? Sí, licenciada, ahí está claro. Bien, entonces luego tenemos las preguntas de alternativa. Estas preguntas de alternativa son parecidas a las cerradas, donde se hace una pregunta y también se responde sí o no. Las de opción múltiple es donde se dan varias opciones para que se responda. Por ejemplo, si se le hace una pregunta a alguien o a algún estudiante, qué, no sé, sería más o menos la pregunta. Tiene una, vamos a ver, dice, tal vez si tiene que realizar una tarea, por ejemplo, si el estudiante está realizando una tarea o evaluación, la pregunta sería, en una ponderación de 10 puntos, ¿cuál es su resultado? Entonces podemos poner menos de 5 puntos, entre 5 y 6, entre 6 y 7, entre 7 y 8 o más de 8 puntos. Esas son las de opción múltiple. Y se parecen un poco, pero no son iguales, solo se parecen por el hecho de que también pueden llevar 5 respuestas, las de Likert. Solo que aquí las de Likert pueden establecer actitudes y se dan escalas, se dan 5 escalas, donde las cuales se pueden numerar. Por ejemplo, se le puede dar una ponderación de 5 puntos cuando la persona está totalmente de acuerdo en la pregunta que se le está realizando. 4 puntos cuando la persona solamente está de acuerdo. 3 puntos cuando la persona no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 2 puntos se le puede dar cuando la persona está en desacuerdo y 1 punto cuando está totalmente en desacuerdo. O sea, se ponen esas opciones para que la persona conteste, pero en el cuestionario no va la ponderación, sino que la ponderación la tiene el investigador para cada respuesta que den. A eso se refieren las escalas de Likert. Entonces, el cuestionario son preguntas que se deben contestar en un documento. Por ejemplo, en este caso este es un cuestionario, una visión pedagógica del análisis de respuestas en un cuestionario en Moodle. Entonces, aquí están las posibles respuestas que pueden darse. Las preguntas abiertas, dice la respuesta es libre. Un ejemplo sería, ¿por qué te gusta el teatro? ¿Qué te motiva a viajar? ¿Qué opinas del presidente? O sea, si se dan cuenta, esas son abiertas porque cada quien va a contestar según sus opiniones o sus motivaciones o sus gustos. En cambio, en la cerrada, la respuesta es específica. Por ejemplo, ¿escuchas la radio? Sí, no. ¿Ves televisión? Sí o no también. Y aquí terminamos con este tema del cuestionario. No sé si hay alguna duda. No, licenciada. Entonces vamos a continuar con la observación. Ya que, como vimos anteriormente, las 3 técnicas a utilizar para realizar investigaciones es la entrevista, el cuestionario y la observación. Y también a la par de ello va la estadística. Porque recuérdense que para poder hacer el vaciado de todas esas informaciones, pues necesitamos saber de estadística para poderlo hacer.
Entonces la observación se constituye también en una técnica que permite el registro continuo de manera válida del comportamiento de un grupo social. Acá el investigador tiene la oportunidad de ser testigo del desarrollo del fenómeno que se está analizando. Esta técnica es comúnmente utilizada en investigaciones cualitativas. La investigación participativa es un método interactivo de recogida de información que requiere la implicación del observador en los acontecimientos observados. O sea que cuando es una investigación participativa, el investigador se une al grupo objeto de la observación y forma parte de él. Pero muchas veces cuando se está haciendo una investigación en un grupo y se enteran que hay una persona que está participando en el grupo, pero su intención es hacer una observación, entonces las actitudes o las actividades ya no las realizan igual. Si se dan cuenta que eso les afecta, tendrían que realizar una investigación por medio de la observación no participativa, que entonces no se inserta en el grupo. Entonces, esta técnica se realiza según sea la naturaleza de la investigación y mediante su utilización se pueden analizar las relaciones entre los participantes. Para ello es necesario analizar los comportamientos, la forma en que se comunican entre sí, los espacios, las acciones, etcétera. Para elaborar los instrumentos de observación se deben considerar algunos aspectos básicos, principalmente la elección correcta de los elementos a observar sobre las conductas de interés. Que los elementos observados sean realmente representativos para la investigación, o sea, que sean de interés para la investigación. Se deben establecer cuáles son las unidades de observación y de análisis también. La definición de las categorías de observación. También dentro de las ventajas que ofrece esta técnica están que no obstruye la interacción con los participantes y el material no siempre debe ser estructurado, puesto que puede dirigirse de acuerdo con las necesidades de la investigación. Esta técnica se puede utilizar en investigaciones cualitativas. Recuérdense que las cualitativas, pues vamos a ver las cualidades, como su nombre lo indica. Y ya vimos el tipo de... Hay las clases de observación también puede ser estructurada, no estructurada, la participante que ya la vimos, la no participante y la flotante. En la observación estructurada, pues esa se asocia comúnmente con investigaciones también cuantitativas, ya que es una clase de observación que se caracteriza porque el investigador desarrolla una guía. Ahí lleva ya una guía estructurada para saber qué es lo que tiene que observar. Por eso es una observación estructurada. Y la no estructurada, pues acá pues no se auxilia de ninguna guía previamente elaborada, sino que solamente se van anotando los elementos que puedan interesar al investigador. ¿Alguna duda de estas? Y la flotante, que es la última que aparece acá, esta pues es una de los tipos de observación nuevas, se podría decir, porque esas se hacen en el espacio virtual, en el cual se evidencian las interacciones de los sujetos también. Entonces, se trata de establecer las relaciones en red, por ejemplo. Para que quede claro, entonces, la observación como proceso de investigación y la toma de decisiones es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo. Si se dan cuenta, aquí está una persona observando, entonces la observación, observar, es mirar o examinar con atención.
O sea que cuando nosotros hacemos o aplicamos la técnica de observación, no solo es mirar, sino que también es examinar y lo tenemos que hacer con mucha atención para tomar en cuenta si es una observación estructurada, ver en su guía qué es lo que tienen que observar. Y aquí también cómo se aplica la observación. La observación la pueden aplicar los científicos e investigadores, o sea, ¿quiénes son los que observan? Los científicos e investigadores, ¿qué observan? Ellos observan los fenómenos naturales. Y los sociólogos y psicólogos, ¿qué observan? Pues ellos observan la conducta de las personas. O sea, que se relacionan tanto los científicos e investigadores como los sociólogos y los psicólogos. Esto que aparece acá es un instrumento de observación que se debe marcar con una X como opción que observó, digamos, el grupo que realizó la observación en relación a las actividades de cada uno o del compañero del grupo. Entonces, esto es para tener la certeza de que si es una observación que se hizo en grupo, tener la certeza que todos trabajaron igual. Entonces, hay algunos aspectos a tomar en cuenta. Por ejemplo, la toma de decisiones para trabajar en equipo se realizó siempre, a veces, o se le dificulta hacerlo. Cumple puntualmente con las actividades, siempre, a veces, o se le dificulta hacerlo también. Participa de manera activa en las actividades que realiza su grupo de trabajo, siempre, a veces, o se le dificulta hacerlo. También tenemos acá si colabora de manera efectiva con sus compañeros que así lo necesitan, siempre, a veces, o se le dificulta hacerlo. Participa y colabora en la presentación del trabajo final, siempre, a veces, o se le dificulta hacerlo. O sea que este es como un instrumento que se les puede servir si en algún momento se hiciera un trabajo en grupo. Entonces nos vamos a quedar aquí con los grupos focales para el próximo día de clases, que sería ya prácticamente lo último de este tema para terminar esta unidad y ya continuamos con la quinta. ¿Hay alguna duda? Ya no tienen ganas de preguntar. No, licenciada, todo claro, gracias. Bueno, así que a esta hora ya no tienen ganas. Tal vez el próximo día de clases a la primera hora sí tengan ganas de preguntar. Así que entonces, si no hay preguntas, les deseo feliz noche, que descansen. Muchas gracias, licenciada. Ya.